Gloria a Dios, hermanos. La honra y la gloria siempre sea para nuestro Dios, por su gran amor, por su gran misericordia, ¿verdad? Que nos permite seguir reunidos acá, en este lugar tan especial que Él nos ha dado, con el deseo de adorarle, con el deseo de alegrarle. Esa es la razón por la que estamos acá. Gloria al Señor por cada uno de ustedes. Les ruego que mantengan sus Biblias abiertas en Efesios. Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Permitidme leer ahí un poquito para ustedes. Efesios 2, del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Padre Celestial, te invocamos, Padre, para darte honra y gloria, para bendecirte y darte gracias, Padre, por esta mañana preciosa que nos das y por este lugar, por darnos paz y salud, por darnos libertad. Gracias por los hermanos que han venido y rogamos por aquellos que van a querer escuchar este mensaje, mi Dios, para tu honra, para tu gloria, para beneficio de todos aquellos que quieran escuchar, Padre. Pedimos tus bendiciones para nuestras familias, para este pueblo y para toda tu iglesia y tus siervos que se reúnen a esta hora en cualquier lugar del mundo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. He estado oyendo mensajes sobre la fe. Bueno, el domingo pasado hablamos algo sobre la fe. Hay que tener cuidado cómo se aplica y cómo aplicamos la palabra del Señor. Algunos creen que el ser humano es tan malo, que no puede ejercer fe, que no puede poner fe, que es tan malo que Dios tiene que dar el paquete completo. Darle la fe y regalarle también la salvación, que es algo que Dios se lo da y que es decir, conforme lo creen ellos, ¿verdad? El que ya está escogido para ser salvo, ese no hay manera de que se niegue. No soporta. Tiene que creer en el Señor Jesucristo porque Dios le dio la fe, Dios se lo dio todo, tiene que creer. No hay escape.
Es decir, no hay voluntad, no hay voluntad del ser humano. Yo siempre he creído de que es cierto que por el pecado el ser humano perdió en parte la imagen de Dios, la santidad, ¿verdad? Pero algo queda en el ser humano, algo queda. El más criminal es más malo. Hay momentos en que se queda impresionado. Usted ver hasta dónde ha llegado. Siempre cree que hay algo más superior a él, aunque sea la imagen borrosa. Algo tenemos de Dios. Por eso reaccionamos cuando se nos predica la palabra del Señor. Algunos creen que la fe es un regalo de Dios. La fe para ser salvo, ¿verdad? La Biblia dice la palabra es que somos salvos por medio. La fe es el medio para obtener el regalo. Amén. La fe es el que nos trae. Cristian anda por allá, ¿verdad? En algo importante. Y yo creo que cuando él venga, me va a traer algo muy especial, ¿verdad? Un sándwich. Él es el medio. Él será el medio para traernos las cosas. La fe se produce, dice Romanos 10:17, que la fe viene después de escuchar, de oír la palabra de Dios, de oír qué hizo el Señor Jesucristo, quién es Él, todo eso. Entonces viene la fe. Pero es algo que tiene que salir de nosotros. Ahí es donde se ejercita la voluntad del hombre. Le predican al Señor Jesucristo, le predican su sacrificio, el Espíritu Santo lo ilumina y ahí está la parte que nosotros tenemos que poner. Creer. El que en Él creyere, no es que estamos obligados a creer, conforme creen algunos, ¿verdad? El que está escogido está obligado, no hay manera. Escuchar y creer. Escuchar y tener fe. Sí, hermanos. Es decir, por sí solo es difícil. Pero porque hay cómo va a creer uno en lo que no ha oído, en lo que no ha escuchado. Por eso el trabajo del evangelismo es mostrarle a la gente quién es el Señor Jesucristo, por qué Él vino del cielo, por qué Él se entregó, ¿para qué? Para que la persona crea, tenga fe. Así es, mis hermanos. Y dicen que el que está escogido está obligado a creer. No hay, hermanos. Dice la palabra del Señor, versículo 8. Aquí dice que somos salvos por gracia. Efesios 2:8, donde dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El regalo es, bueno, gracia es regalo. Dios nos regala su perdón, nos regala nuestra salvación, pero la condición es escuchar, creer en el Evangelio, verdaderamente en lo que hizo el Señor Jesucristo. Y entonces ahí es donde se ejercita la fe.
En los versículos 5 y 7 nos habla la palabra del Señor que es por su misericordia. Dice aquí que la fe es el medio por el cual el Señor nos da el regalo de la salvación. Dios pide, Dios demanda que tengamos fe. En Hebreos 11:1, la fe es una creencia singular, una confianza, una convicción, sí. Algo que no lo vimos en la cruz, pero tenemos fe porque Dios lo dice. Tenemos fe porque Dios lo dice. Yo no vi al Señor Jesucristo morir en la cruz, pero como Dios lo dice en su palabra, yo lo creo, yo tengo fe. Fe en lo que Él dice. Sí, mis queridos hermanos. En una ocasión llegaron dos enfermos, ¿verdad? Dos ciegos. Llegaron donde el Señor Jesucristo. Señor, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Mateo 29, 28, 29. Y Él les dice, hágase conforme a vuestra fe. Conforme a vuestra fe sea hecho. Conforme a vuestra fe. No le dice, hágase conforme a la fe que yo he puesto en ustedes. Ellos tenían fe, ¿por qué? Porque habían escuchado del Señor Jesucristo. Primero hay que escuchar. Conocer en quién y en qué es que tenemos fe. En Hechos 8, 37, va Felipe y va pues, con su coche, va, y va el famoso etíope, ¿verdad? Y como él iba leyendo el Antiguo Testamento, iba leyendo Isaías 53, él tuvo fe. Pero primero iba leyendo la palabra de Dios. Y entonces le dice a Felipe, oye, ¿qué impide que yo sea bautizado? No, si has creído, estaba hablando de la profecía del Señor Jesucristo. Si usted cree en el Señor Jesucristo, ya puede bautizarse. Y dice que se bajaron del carro y fue bautizado. ¿Por qué? Por la fe que él tuvo. Por la fe que él tuvo. En otro caso llegó un hombre, un siervo, a decirle, mire, es que la hija de mi patrón está muy enferma. Vaya para que la sane. La hija del centurión, Mateo 8:10. Y le dice el Señor Jesucristo, oiga, ni en Israel he visto tanta fe. No era un judío, pero como oyó, como escuchó del Señor Jesucristo, él tuvo esa fe. Ni siquiera en Israel he oído tanta fe. Israel que sí lo conocían más, ¿verdad? Así es que la fe es producto de escuchar la palabra de Dios, pero escuchar lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. En otra ocasión llegó una mujer con flujo de sangre, bueno, tenía ya años, no había forma de curarse. Mateo 9:22. Y le dice el Señor Jesucristo, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Ella había escuchado del Señor Jesucristo los milagros que hacía y tuvo fe porque escuchó. Tu fe te ha salvado. ¿Y en qué momento? Fue
curada. Sí, sí, hermanos. Así hay un montón, muchos casos en la Biblia de personas que fueron sanadas, que fueron salvas. ¿Por qué? Pero primero escucharon, por oír al Señor Jesucristo, por oír del Señor Jesucristo, por haber creído en Él. Sí, hermanos. En otra ocasión le dice el Señor Jesucristo, mire Pedro, el diablo te ha pedido para tentarlo, para zarandearlo. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Tu fe no falte. No dice el Señor Jesús, para que la fe que yo he puesto en ustedes no le falte. No. Hay un canto por ahí que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Qué es la cosa? Que Dios le dio a unos mucha fe y a otros, si tuvieras fe, es algo de uno. Pero la fe que es producida por escuchar la palabra de Dios, escuchar lo que el Señor Jesucristo hizo. Cuando no éramos cristianos, bueno, tal vez la mayoría de nosotros, lo que conocíamos, lo que nos habían enseñado era, bueno, una ensalada, como dice, ¿verdad? Que no era la verdad legítima. Partecitas de la verdad. Por eso estábamos tan enredados. La verdad sobre el Señor Jesucristo. Hoy tenemos la fe verdadera que es la fe por creer en el Señor Jesucristo. Sí, queridos hermanos. En otra ocasión le dice Pablo a los romanos, estaba muy contento, muy orgulloso porque dice Romanos 1:8, porque vuestra fe se ha divulgado. Es decir, la fe de ellos se había, a las otras personas oían de la fe que ellos tenían. No es que Dios andaba repartiendo, tome fe para que crea. Por el testimonio de ellos. Sí, sí, hermanos. La fe es un requisito o el requisito que Dios pide para salvar. Creer. El que en Él cree, bueno, creer y tener fe es la misma cosa. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Saben ustedes cuál es el pecado que Dios no puede perdonar? Bueno, pero en San Juan capítulo 3, ahí encontramos el pecado que Dios no puede perdonar. No puede, porque Dios no sobrepasa por encima de nuestra voluntad. San Juan 3, San Juan 3:16, en Hechos. Ahí encontramos directamente por qué se condena a la persona. San Juan 3:16, digamos al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Bueno, ahí está muy claro, ¿verdad? Todo el que en Él cree. Ahora, ¿qué es creer? ¿Creer qué? Que existió, todo el mundo cree. Que lo mataron en una cruz, casi todo el mundo cree. Es creer que lo hizo por mí. Que Él pagó por mí. ¿Verdad? Pero sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, ¿verdad? Pero dice el verso 18, el que en Él cree
no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, o sea, el Señor Jesucristo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El pecado que Dios no puede perdonar es el pecado de no creer en el Señor Jesucristo. No creer lo que Él hizo por nosotros. No creer que Él derramó su sangre por nosotros. Es parte también de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos habla, quien toca el corazón, quien ilumina el corazón de las personas cuando nos predican el Evangelio para creer. Pero como nos cerramos a no creer en el Señor Jesucristo, no creer que basta que Él con su sangre nos ha perdonado, nos ha limpiado. El que no cree en el Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, que Él pagó por mis maldades, no se salvará. Pero la fe es producto de escuchar la palabra de Dios, escuchar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Ahora sí tenemos fe. Vamos a ver, en 1 Corintios sí es donde habla de que la fe está puesta entre los dones, pero para servir. El don de la fe es, pero para servir. Se me escapa ahorita el texto que tenía, que es para servir. El don de la fe para servir. Bueno, mis hermanos, espero que esto les quede claro luego, porque yo me gusta escuchar los predicadores, pero ya hay algunos que no están bien centrados, según creo yo, en la palabra del Señor. Les quedo viendo el texto de los dones del Espíritu Santo, es 1 Corintios 13, donde están los dones del Espíritu Santo y está el don de la fe, pero es para servir, no para ser salvo, no para servir. Así es que Dios me les bendiga, hermanos. La fe no es ciega en realidad. La fe es porque nos han enseñado las cosas claras, que no nos engañen. Nos han mostrado la verdad, nos han mostrado al Señor Jesucristo. Y entonces el ser humano tiene la opción, cree o no cree, lo acepta o no lo acepta. Para gloria del Señor, yo creo que nosotros pues los hemos aceptado, hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y por eso decimos que somos salvos. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este momento, por este tiempo que nos ha dado para hablar de tu palabra, mi Señor. Yo espero, mi Dios, yo te ruego, mi Dios, que tu Santo Espíritu, pues eso, nos lo guarde en nuestros corazones para creer en tu Hijo Jesús y estás confiados en que la fe en tu Hijo Jesucristo, esa fe, esa obra del Señor Jesucristo, esa gran demostración de gracia es lo que nos hace salvos. Bendiciones para mis hermanos y para todos aquellos que quieran escuchar esta meditación. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.